les voy a hablar acerca de las computadoras en la primera mitad del siglo XX. Primero empezamos por definir el objetivo general, que es conocer la trayectoria de las computadoras en la primera mitad del siglo XX. Luego definimos los objetivos específicos, los cuales van a ser describir la tecnología de las computadoras en la primera mitad del siglo XX, identificar cuáles fueron los avances que se dieron en esta época y por quiénes fueron hechos. Otro objetivo específico es identificar algunos disparadores de la tecnología que aceleraron el proceso en el avance de las computadoras. También algunas preguntas que nos vamos a hacer durante el video para ir abarcando los temas, cómo se crearon estos artefactos, por qué surgen, qué o quiénes una invención de gran relevancia de este tipo de artefactos y desde cuándo es que se vienen dando. Primero que todo, para entender un poco de cómo surgen las computadoras, debemos remontarnos hace miles de años atrás, donde el hombre empieza primero a contar y a mantener las cuentas con piedras y palos y otras cosas. Luego de esto va descubriendo más las matemáticas y va dando invención a nuevos algoritmos, por lo cual se ve con la necesidad de implementar artefactos como el abaco, el cual lo ayuda a hacer cuentas o algoritmos fáciles, sumas y restos, en una forma más rápida, y también lo ayuda a mantener las cuentas. Luego de esto, los matemáticos van diseñando cada vez algoritmos más difíciles y van entendiendo más acerca de las matemáticas, por lo cual empieza con la invención de nuevos artefactos, como los vamos a ir viendo más adelante. Muchos de los matemáticos son los causantes de estos artefactos debido a su entendimiento con los algoritmos que dan auge a las primeras computadoras. Es la invención de la Pascalina en el año 1645, inventada por Blaise Pascal. La Pascalina conoció un periodo de gloria en los años de 1960, que se usó en forma interna en la compañía IBM. Por aquellos tiempos se dice que era el único dispositivo que permitía efectuar muy rápidamente cálculos en numeraciones hexadecimales, lo que era necesario para la creación de programas en esa época. La Pascalina funcionaba a base de 10 ruedas de dientes, las que cada uno de los dientes representaba un dígito de 0 al 9. Las redes estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números haciendo avanzar el número de dientes correctos. Otro hecho de gran importancia que se dio mucho antes de la primera mitad del siglo XX, pero que es indispensable conocer para poder tener un entendimiento de la creación de las computadoras, fue la invención de la máquina analítica, la que fue inventada en el siglo XIX por el matemático e inventor británico Charles Babbage, el cual elaboró los principios de la computadora digital moderna. Y a su vez inventó una serie de máquinas como la máquina diferencial, la cual fue diseñada para solucionar problemas matemáticos bastante complejos. También muchos historiadores consideraban a Babbage y a su socia, la matemática británica Augusta Ada Byron, la cual era hija de un poeta inglés, como los verdaderos inventores de la computadora digital moderna. Lo que pasó fue que en aquellos años la tecnología de esa época no era capaz de trasladar los conceptos que ellos tenían a la práctica, pero la máquina analítica ya tenía muchas de las características de un ordenador moderno, las cuales eran una corriente o flujo de entrada en forma de paquetes de tarjetas perforadas. También incluía una memoria para guardar los datos, un procesador para las operaciones matemáticas y una impresora para hacer permanente el registro. Hechos relevantes e indispensables para las computadoras en la primera mitad del siglo XX. En el año de 1906, un hecho importante que se da para las computadoras es la invención del primer tubo vacío, que fue inventado por el estadounidense Lee De Forest. En esa época
al tubo de vacío se le conocía como el audión. Este tenía 3 elementos dentro de una bombilla del vidrio evacuada. Los elementos eran capaces de hallar y amplificar señales de radio recibidas de una antena. El tubo de vacío encontraría uso en varias generaciones a comienzos de 1930, pero antes de eso, en el año de 1919, los inventores americanos W. H. Eccles y F. W. Jordan dieron vida al flip-flop, como le llamaban en ese entonces, el cual fue el primer circuito multivibrador, el cual permitió diseñar circuitos electrónicos que podían tener dos estados estables alternativamente. De esta manera se podía representar el 0 como un estado y el 1 como otro estado. Eso fue lo que formó la base del almacenamiento y el proceso del bit binario, que es la estructura que utilizan los computadores actualmente. Luego, en el año 1924, se creó la compuerta lógica AND por Walter Bode para usarla, bueno, al principio se creó para usarla en experimentos físicos, pero luego también se heredó a los computadores. Esto lo llevó a recibir el premio Nobel de la Física en el año de 1954. Luego, en 1936, Alan Turing describe la máquina de Turing, la cual formaliza el concepto de algoritmo.